Cabe profundizar y agradecer a las personas que hicieron posiblemente este simposio para brindar ciertos conocimientos de los cuales hacemos en el área de radiología, ya que para la institución es importante que sepan algunos temas y enfacitar lo importante que es todos los procedimientos invasivos que hacemos en el área de radiología. Dando continuidad al tema, les hablaré de la paracentesis, mitos y verdades. Nos preguntaremos por qué mitos y verdades, porque la paracentesis es ascitis, es líquido en la cavidad abdominal, y mitos que a veces pensamos, no, podemos drenarle todo, pero en realidad solo existe una verdad. Vamos a dar continuación a nuestro tema. Vamos a mostrarles un contenido. El contenido va con una introducción, unos objetivos, vamos a especificar qué es una paracentesis, mostrar unas clasificaciones donde encontraremos diagnóstica y terapéutica, unas indicaciones, la paracentesis como tratamiento complementario para el cáncer hepático, que es complementario. Preparación y requisitos del paciente, insumos requeridos, una técnica, unas complicaciones como todo procedimiento invasivo, unas contraindicaciones y cuidados de enfermería. Y una parte fundamental que les hablaré al final es la atención centrada en las necesidades del paciente. En la introducción encontraremos una reseña histórica que nos habla en el principio de la medicina, donde un médico llamado Salomón en el siglo XX usaba unos catéteres muy amplios donde se producían eventos adversos, donde producían hematomas, donde comprometían algunos órganos de la cavidad abdominal o sangrado. Ahora que la ciencia ha avanzado, ahora que vemos que existen ecografía, existe TAT, que hemos evolucionado con el pasar del tiempo, ya existen otros insumos también, como los catéteres más pequeños, donde minimizamos el riesgo de sangrado, minimizamos el riesgo de riesgo con el paciente y cualquier problema en los órganos abdominales. Objetivo, dar a conocer a los pacientes lo primordial que es esta paracentesis, donde es favorable y vemos menos complicaciones. Detectamos la presencia de líquido en la cavidad abdominal, líquido, ascitis. Ascitis, líquido en la cavidad abdominal. Conocer la causa que lo produce, descartar posibles complicaciones, son los objetivos principales que vamos a ver en este tema de la paracentesis. Paracentesis, entonces, llevando todo a cabo, la paracentesis consiste en un procedimiento invasivo de drenaje del líquido ascítico localizado en la región abdominal. Este se realiza mediante una punción utilizando técnica estéril. La obtención del líquido ascítico, o sea, del líquido en la cavidad abdominal, puede tener objetivos diagnósticos y terapéuticos, donde los diagnósticos y los terapéuticos vamos a afianzar, y aquí vamos junto con el médico tratante y el médico radiólogo. En la imagen número 1 vemos un paciente, en la cavidad abdominal encontramos un líquido verde, lo pusimos verde como para notar el líquido que es en la cavidad abdominal, que es líquido ascítico, donde puede hacer algún compromiso en los órganos. En la imagen número 2 encontramos ya cuando hacemos el procedimiento nosotros, cuando vamos a extraer el líquido, y en la imagen número 3 ya encontramos ya, digamos, cubierto punto de inserción, ya con un abdomen normal. La clasificación. En la clasificación la podemos clasificar en dos partes muy importantes, que es la clasificación de la paracentesis, donde vemos una parte diagnóstica y una parte terapéutica. Esto dependiendo del médico tratante o de lo que logre ver el médico radiólogo. En la diagnóstica, entonces, análisis del líquido ascítico. ¿Qué vemos primero? Analizamos y visualizamos el líquido ascítico, donde nos permite detectar infección en la ascitis, donde nos permite ver los pacientes que presentan líquido o acumulación de líquido ascítico en la cavidad abdominal, que son de larga data o de no de larga data, donde los pacientes ya tienen un diagnóstico, ya sea un SEA hepático, ya sea una cirrosis hepática, todo acerca del tema que estamos tratando, que es el SEA hepático que nos abarca el día de hoy. Y encontramos también, entonces, las botellas, que son dependiendo los laboratorios que el médico nos quiera solicitar. Entonces, encontramos botellas, entonces, son aerobio, anaerobio y hongos, ¿sí?
Entonces, como sabemos que en los frascos de hemocultivo hay unas partículas, que estas partículas se llaman resinas, en esto cabe resaltar que es muy importante que cuando nos vayan a presentar el paciente nos digan si el paciente está con antibiótico o sin antibiótico. Cuando los pacientes en la mayoría de ocasiones están con antibiótico, nosotros siempre solicitamos las botellas de hemocultivos, aerobio, anaerobio, y si está solicitado la de hongos, se solicitará al personal encargado que está con el paciente. ¿Por qué? Entonces, las resinas son las que obtienen y captan todo el antibiótico para nosotros lograr ver bien y visualizar bien cuando se envíen las muestras, que ellos quieran ver la infección, el cultivo, citoquímico, ahí veremos. En la siguiente imagen veremos los frascos. Son tubos estériles donde tomamos muestras ya, donde un paciente las requiere, ya sea de novo o ya sea una ascitis de larga data. Entonces nos preguntaremos, bueno, si el paciente ya es de larga data, ya está diagnosticado, ya tiene un SIDA hepático, ¿por qué le vamos a solicitar muestras? Por lo general nosotros recibimos pacientes del ICAL, donde son pacientes con manejo paliativo, con unos SEAs ya avanzados, entonces a veces el líquido puede salir turbio, puede salir de una manera ya más clara o puede salir con presencia sanguinolenta. Entonces el médico radiólogo indica, no, hay que tomar unas muestras porque el líquido visualmente no es como el líquido claro que se obtiene de la paracentesis, que es amarillento y claro, pero ya en esto podemos ver que cuando el paciente de larga data puede presentar un líquido turbio, ¿sí? O cuando es de nuevo, cuando es de primera vez, también queremos ver para diagnosticar. ¿Listo? Aquí en esta pantalla, en este cuadro, les voy a mostrar los laboratorios rutinarios, lo que normalmente nos solicitan, ya sea del área de hospitalización, del área de unidad de cuidados intensivos o del área de urgencias. Cabe resaltar que los pacientes de hospitalización, nosotros les hacemos llamado para que nos los vayan al área de radiología. Pacientes en unidad de cuidados intensivos, nosotros siempre subimos a las unidades para hacer respectivo procedimiento, auxiliar, médico, con su equipo ya para realizar el procedimiento. En las unidades no solicitan ningún insumo, nosotros ya somos los pertinentes en llevar todos los insumos. O en el área de urgencias, si el paciente está en reanimación, nosotros vamos con el médico radiólogo y realizamos el procedimiento, o si está en habitación de urgencias, el paciente es solicitado para el área de radiología. En los rutinarios encontramos un recuento celular. En el recuento celular que encontramos es un diagnóstico, es para cuantificar las células que vamos a encontrar en este laboratorio. En la albúmina es una proteína principalmente de la sangre, que ya más adelante les hablaré de la albúmina, recordándole que es la proteína que nosotros mayormente tenemos en nuestro cuerpo, que es más o menos entre el 70 y el 80%. Las proteínas totales. En las proteínas totales, mide el total de las proteínas de la sangre a niveles bajos y a niveles altos. En el cultivo que vemos, cuantifica el número de las células, el número de las bacterias, entonces ahí es cuantificada por X en la mayoría de los laboratorios. Y el bloque celular reconoce las células malignas. Por lo general, estos son los laboratorios más solicitados y más identificados para nosotros, que son los solicitados en el sistema. Los opcionales, entonces, cultivo en botella de hemocultivos, entonces, como les decía anteriormente, los cultivos en la botella de hemocultivos, entonces, son para pacientes con, ascitis de novo, que quieren verle algo más profundo, o pacientes con antibiótico que ya se le está tratando cierta infección, pero pues requieren que la botella, ¿para qué? Para que esas partículas obtengan todo su antibiótico. La glucosa que mide azúcar en la sangre. Vemos la LDH, que la LDH es una proteína que nos muestra algún daño del tejido, ya sea interno o externo. Y la tinción de Gram detecta bacterias o nos da algún indicio de que hay una sospecha de infección. En esta diapositiva podemos analizar y podemos ver qué es lo que más normalmente nos piden en las áreas diferentes para diagnosticar y para como clasificación de primera data, que es la parasíntesis diagnóstica. Aquí encontramos ya la segunda clasificación, que es la parasíntesis terapéutica.
En estas dos imágenes, en la número 1, a nuestra mano izquierda encontramos, entonces, en la cavidad abdominal verde, encontramos líquido acítico donde hace una compresión de los órganos abdominales, y en la segunda imagen, a nuestra mano derecha, encontramos una cavidad abdominal normal, donde no hay líquido acítico, donde encontramos unas paredes de los tejidos blandos normales. En esta terapéutica está indicada para pacientes con ascitis recurrentes que no responden a diuréticos. ¿Recurrentes a qué? A pacientes como los que manejamos nosotros del área helical, que es una parte muy fundamental, donde nosotros siempre tratamos de priorizar y dar unas citas indicadas para ellos. ¿Para qué? Porque son pacientes paliativos, para que no nos estén esperando, sino en un lugar cómodo y los podamos atender prioritariamente. Cabe resaltar que los pacientes del ICAL, entonces, son pacientes paliativos los cuales traemos y los cuales son de larga data, que más o menos durante una semana les podemos realizar este procedimiento 2 veces a la semana, o sea, 2 paracentesis a la semana. Y lo otro que podemos ver es que es un paciente con diagnósticos, ya sea una cirrosis, ya sea también, ya son pacientes que tienen sus diagnósticos, o de no, que por primera vez tienen líquido acítico en la cavidad abdominal. Partes indicaciones para la paracentesis, entonces, vamos a ver, que es con presencia de líquido acítico de novo, con pacientes con cirrosis hepática, con hepatocarcinoma, con hipertensión portal. Son indicaciones en las cuales nosotros debemos realizar el procedimiento. Como nos muestra la flecha está indicada en lo negro oscuro, ahí está mostrando que hay líquido acítico, que hay acumulación ¿de qué? De líquido en nuestra cavidad abdominal, que puede hacer ¿qué? Alguna compresión en nuestros órganos, entonces nos está indicando como presencia adversa de este líquido en la cavidad abdominal es que los pacientes pueden presentar disnea, que hay complicaciones médicas y complicaciones al paciente. Encontramos aquí la paracentesis como tratamiento complementario para el cáncer hepático. Entonces, es complementario porque puede ser terapéutico para pacientes de larga data o de nuevo, o diagnóstico solo para ver el paciente porque el líquido está, porque recurrentemente, si es de larga data, o porque el paciente está con un líquido acítico, ya sea turbio o de colores inadecuados a visión de nosotros. Una vez, aquí en esta diapositiva quiero mostrarles, una vez diagnosticado un paciente con una patología hepática como lo son la hipertensión portal, la cirrosis hepática, el hepatocarcinoma, las cuales abarcan entre el 15 y el 50% de los casos que producen una incidencia alta de ascitis, o sea, más o menos el 50% de este cáncer, de este hepatocarcinoma, son las que producen ascitis en la cavidad abdominal del paciente, motivo por el cual está indicada la realización de la paracentesis. Aquí en la parte azul encontramos un hígado y en la parte roja, como vemos esas masitas, es un hígado no sano, o sea que hay presencia de malignidad. En la preparación del paciente, vamos a quedarnos acá un poco en la preparación del paciente, por eso es importante el título que teníamos, paracentesis, mitos y realidades o mitos y verdades, porque es muy importante cómo el enfermero jefe que está con el paciente nos presente al servicio de radiología el paciente. Entonces, en la preparación del paciente, ¿qué vemos? Entonces, llamamos nosotros al servicio, ya se encuentra de urgencias, unidad de cuidados intensivos, hospitalización. Hablamos primeramente con la asistente, que es un canal verbal ahí. Ella nos informa si el procedimiento está autorizado o no está autorizado. Si el procedimiento está autorizado, solemos de una vez hablar con el enfermero jefe para que el enfermero nos presente el paciente. Entonces, nos lo presenta más o menos cefalocaudalmente, como queremos nosotros conocer el paciente. Ya previo nosotros visto en el área de hemodinamia, ya hemos visto laboratorio reportes, ya hemos visto estado del paciente, evolución clínica. Entonces, el jefe de servicio, ¿qué nos presenta? Diagnóstico del paciente, Glasgow del paciente,
si el paciente está con oxígeno o no está con oxígeno. Recordemos que una de las, algo adverso de la paracentesis es que los pacientes presentan disnea. Entonces, la mayoría de los pacientes son adultos mayores, ellos ya están con oxígeno. Entonces, oxígeno, líquidos, encontramos si el paciente qué anticoagulación tiene, si él requiere muestras, si tiene algún anticoagulante, si tiene antibiótico o si el paciente está en compañía de su familiar. ¿Por qué? Porque esta enfermedad hepática produce ¿qué? Encefalopatía. Entonces, cuando son los pacientes de la tercera edad, es importante, casi siempre solicitamos que el paciente esté en compañía de familiar, no lo envíen en camilla, con barandas arriba. Entonces, es importante también que para estos procedimientos, porque a veces pensamos y nos quedamos en un mito, pensamos, pero pues porque a veces no suelen las preguntas, pero no hacemos las preguntas adecuadas. Para estos procedimientos no requiere ayuno el paciente, no requiere, porque en ocasiones se han visto que no dejamos el paciente en ayuno. No, para este procedimiento no requiere ayuno. Manejo del paciente con anticoagulación. Entonces, para estar todos como en la misma sintonía, para un paciente cuando nos llegue con ascitis de larga data, con un abdomen distendido, con un abdomen a tinción, entonces es la warfarina. La warfarina, lo único que debemos de hacer junto con el médico radiólogo y el médico tratante es realizar una terapia puente. Si el INR es mayor de 3, se puede realizar el procedimiento sin complicaciones. Si el paciente está tomando apixaban, no se suspende, continuamos, se puede hacer el procedimiento. El ASA no se suspende, se puede realizar el procedimiento. Enoxaparina, no suspender. Dependemos de la enoxa, si la enoxa está plena cada 12 horas, dependiendo cuánto, ya sean 40 o 80 miligramos que le estén administrando, ya eso se maneja con el médico tratante y el radiólogo define también. Clopidogrel, no suspender. Dabigatran, no suspender estos medicamentos. Entonces, cabe resaltar que estos anticoagulantes para estos procedimientos no hay ninguna complicación, no los suspendemos, continuamos el manejo normal. En esta diapositiva podemos evidenciar estudios imagenológicos. Como lo decía anteriormente, en esta flecha encontramos la parte oscura es líquido en nuestra cavidad abdominal. Entonces, estudios imagenológicos que podemos encontrar esto, una ecografía abdominal, cuando el paciente puede llegar a urgencias, el paciente llega y empieza con un abdomen a tinción. Entonces, ¿qué vemos? Yo creo que el médico tratante puede enviar una ecografía abdominal. En la ecografía abdominal se visualiza que tiene presencia de líquido ascítico y ahí solicita una paracentesis. O una tomografía abdominal, si el paciente ingresó con un dolor abdominal, si el paciente ingresó con antecedentes de un SEA hepático. Entonces, en la tomografía abdominal también podemos visualizar si el paciente está con presencia de líquido en nuestra cavidad abdominal. Los laboratorios. En los laboratorios cabe decir y aclarar que lo que vemos son los tiempos de coagulación, PT, PTT y NR. Y en el cuadro hemático, que es el tubo lila, encontramos solo las plaquetas. Es lo único que nosotros visualizamos como laboratorios. Que los tiempos de coagulación no estén prolongados, que el INR no esté mayor a 3 y que las plaquetas no estén menor de 50. Insumos requeridos. En los insumos requeridos para nuestro procedimiento encontramos una anestesia local, una lidocaína al 1% sin epinefrina, más bicarbonato. Vamos a encontrar unos guantes estériles, vamos a encontrar una llave de 3 vías, un Tegaderpad y vamos a encontrar un Solupre, que es con el cual hacemos la técnica de asepsia y antisepsia. Encontramos una jeringa de 50, unas gasas, una solución de 100. Vamos a encontrar 2 jeringas de 10 mililitros. Vamos a encontrar un Spinocan, ya sea 20 o 22. Vamos a encontrar 2 extensiones de anestesia. Vamos a encontrar una hipodérmica 18, una hipodérmica 25, una hoja de bisturí y el liner. El liner, que es de 2000 centímetros, es rectal. Por lo general estos insumos ya están organizados en unas cubetas ahí en la farmacia, entonces ya ellos ya saben que para cada procedimiento que vamos a usar, entonces ya están organizados nuestros insumos.
Tipos de catéteres. En los tipos de catéteres, en el primero vamos a encontrar un Centesis 5x15. Este Centesis es muy importante porque cabe resaltar que en la reseña histórica, cuando se usaba para realizar los procedimientos, era solo a visión y eran con catéteres gruesos, donde producían hematomas, lesiones vasculares o sangrados. Con este Centesis 5x5, la mayoría de veces, dependiendo el paciente, si es adulto mayor, lo podemos usar. O si un paciente que está con los tiempos prolongados o que piden una paracentesis de urgencia. ¿Por qué? Porque el paciente está con disnea y cuando hacemos la paracentesis, baja el líquido abdominal, baja la presión, disminuye la contracción de los órganos abdominales, entonces puede bajar un poquito la presión de la disnea del paciente. Con esta aguja que encontraremos que el paciente no haga ninguna anomalía, que no presente ningún sangrado o ninguna hemorragia. En el segundo catéter encontramos un Skater 6 French por 20 centímetros que van al final, hay como un circulito, es una colita de marrano donde este catéter es flexible y por dentro va una guía que es la que ayuda a penetrar para cuando nosotros vamos a hacer el procedimiento. Encontramos Skater 6 y Skater 7. Dependiendo, si el Skater usamos 5x15, va a ser más duradero el procedimiento. ¿Por qué? Porque es un catéter muy pequeño y va a drenar muy lento el líquido de la cavidad abdominal hacia el rectal. Si usamos un Skater 6 o un Skater 7, el drenaje va a ser mucho más masivo, va a ser mucho más rápido, pero siempre aquí vamos en pro del paciente. ¿Sí? No es la cantidad que tenga el paciente de la cavidad abdominal, sino siempre concientizándonos de que son pacientes con diferentes enfermedades, con diferentes antecedentes. Entonces siempre buscamos manejar siempre lo adecuado para el paciente. El paciente ya en sala de procedimientos, aquí ya encontramos un paciente ya en sala de procedimientos, donde el paciente ya es solicitado en el servicio donde él esté, entonces lo encontramos en camilla. ¿Qué es lo que primero se realiza? Hacemos una verificación de la manilla, identificación, datos del paciente, encontramos si el paciente es alérgico o no alérgico, hacemos una monitorización del paciente, como podemos observar en la imagen, monitorizamos al paciente. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes ingresan con disnea, entonces nosotros a veces le colocamos oxígeno o ya viene con oxígeno, cánula de oxígeno a 2 litros y monitorizando, siempre viendo la monitorización del paciente. Cuando ya ingresa a sala, el procedimiento ya con el radiólogo, lo que hace el médico radiólogo, que es hacer una guía, como una ecografía, como guía de procedimientos. Entonces, él vuelve a hacer un doble chequeo, a pesar de que pidan el procedimiento, y él puede verificar si el paciente sí tiene líquido o no tiene líquido. Muchas ocasiones hemos encontrado que sí, los pacientes sí están con una distensión abdominal, pero no tienen líquido en la cavidad abdominal, o sea, no se puede hacer ni una clasificación, ya sea diagnóstica o una clasificación terapéutica. O sea, no se puede tomar muestras en la diagnóstica y no se puede hacer una evacuatoria porque pues no tiene líquido en la cavidad abdominal. Aquí también podemos observar que también vamos a encontrar una lista de chequeo, un tablero marcado, nombre del paciente, identificación del paciente, alergias, y ahí hacemos una pausa cuando ya vamos a realizar el procedimiento, una pausa donde encontramos procedimiento a realizar, hacemos un doble chequeo, nombre del paciente, cédula, procedimiento. Entonces ahí preguntamos al médico tratante si requiere algún medicamento, si requiere algún antibiótico, sitio a puncionar, y hacemos una doble pausa con el paciente. Es importante que los pacientes, porque estas enfermedades del SIDA hepático producen encefalopatía, puedan venir con los familiares, si son adultos mayores, que estén con el familiar. ¿Para qué? Para realizar la firma del consentimiento, porque nosotros también tenemos un consentimiento aquí en el área de radiología, donde el paciente o el familiar es informado por el médico radiólogo qué procedimiento le va a hacer, cómo le va, por qué vamos a sacarle el líquido acítico y si requiere muestras. Entonces, ya después de ellos haber escuchado los familiares o el paciente, haber escuchado el familiar, siempre pues ellos nos firman el consentimiento. Siempre diciéndoles que es con anestesia local, que es un procedimiento invasivo, que tiene riesgos, pero es un procedimiento
con toda la experiencia para poder drenar el líquido. Es muy importante que nosotros aquí, la mayoría de las paracentesis nosotros las realizamos en el lado derecho. Anteriormente, nuestra reseña histórica, ¿sí?, las hacían en el lado izquierdo, ¿sí?, pero era solo a ojo. ¿Por qué? Porque no se encuentran órganos en los cuales se puedan puncionar o órganos en los cuales podamos hacer un evento adverso. Pero aquí, pues como estamos en la ciencia ya en nuestra Fundación Santa Fe, donde encontramos todos los equipos para mejoría y en pro del paciente, encontramos los equipos de ultrasonido, que es donde siempre vamos a hacer una valoración ecográfica y ahí vamos funcionando. Aquí vamos a listar ya la mesa estéril para el procedimiento que vamos a realizar. Entonces, abrimos un campo de hemodinamia donde encontramos toda la ropa estéril. Nosotros pasamos 2 extensiones de anestesia, una llave de 3 vías, el catéter que vayamos a usar, ya sea Skater 6 o Skater 7 o un Centesis 5x15. Encontramos un juego de biopsia, encontramos una aguja hipodérmica 25 y encontramos una jeringa de 10 ya prellena ¿con qué? Con la lidocaína al 1% sin epinefrina, con su respectiva marca que es lidocaína. Una solución de 100 centímetros, gasas y encontramos el transductor. La técnica. En la técnica, y quiero que ustedes pues visualicen y entren al contexto con nosotros de lo que nosotros hacemos y de la importancia que es este procedimiento tanto para el radiólogo como tanto para el paciente, porque son pacientes que ingresan en nuestra sala con una citis de novo que no saben. Nosotros siempre mantenemos una comunicación abierta ahí con el paciente mientras que estamos haciendo el procedimiento. En la técnica encontramos que siempre en la fosa ilíaca derecha hacemos la asepsia y la asepsia y antisepsia con el Solupre. En la segunda imagen de la parte de arriba encontramos una guía. ¿Una guía qué? Una guía ecográfica con el transductor. Entonces vamos mirando, vamos revisando siempre. En la tercera encontramos la infiltración. ¿Para qué? Pues para prevenir dolores para el paciente. Es un procedimiento invasivo mínimamente, pero pues van a presentar van a presentar dolor porque por las punciones que vamos a hacer en la piel. Entonces, cabe siempre resaltar que mira, ahí como vemos en la imagen de arriba en la tercera donde dice infiltra, y vamos infiltrando y siempre vamos con la guía. Funcionamos con un catéter Skater 7, 6 o un Centesis, como prefiere el radiólogo de turno. Avanzamos catéter, recordemos que el catéter es es un sistema adecuado totalmente para los pacientes y conectamos. Entonces, alamos el catéter, retiramos la guía y como vemos en la sexta imagen donde dice conectamos, el catéter va fijo con un Tegader pad, conectamos las extensiones de anestesia y la llave de 3 vías. Aquí es importante que la llave de 3 vías vaya. ¿Por qué? Porque ahí es donde tomaremos las muestras. Si ya empieza a evacuar el líquido y cae al resectal, el resectal tiene unas partículas que se adhieren, ya no se pueden tomar las muestras. Por eso nosotros siempre, cuando nos presentan los pacientes, enfatizamos, ¿requiere muestras? Entonces, aquí hay un doble chequeo. Aquí podemos ver que el médico radiólogo, como está visualizando el líquido, también podemos ver que el líquido esté sanguinolento, que esté turbio o que el líquido no le parezca. Entonces llamamos a piso para que soliciten las muestras, para que las muestras puedan ser enviadas al laboratorio, rotulado, marcado con un libro y todo. Entonces, complicaciones en este procedimiento. Podemos encontrar una infección en sitio de punción, puede presentar el paciente un sangrado, un hematoma, una peritonitis bacteriana por el riesgo de punción, por la infección que hubo al puncionar, perforación de asas intestinales a la vejiga, una lesión vascular y pérdida de nutrientes, que ya les voy a decir qué nutrientes es el que podemos perder cuando se hacen estos procedimientos. La pérdida de los nutrientes es una pérdida de la proteína, es la albúmina, que está entre un rango normal que es de 3.4 a 5.4 gramos decilitro. Recordemos que la albúmina es una proteína producida por el hígado, ¿sí? Entonces, es una proteína producida por el hígado, la albúmina ingresa al torrente sanguíneo y ayuda a mantener el líquido sin que se filtre en la sangre y no se filtre
a las paredes, a las paredes de los tejidos blandos internos. ¿Qué podemos ver aquí también? En la albúmina, entonces, niveles bajos de la albúmina. ¿Qué nos muestra los niveles bajos? De que está presentando alguna complicación en el sistema hepático. O podemos ver también cuando la albúmina es niveles altos, vemos de que es una señal de que es una paciente que está con deshidratación severa. Voy a detenerme aquí un momentico y es para afianzar, para que todos estemos tratando como los mismos temas, es que cuando nosotros preguntamos cuánto le drenamos al paciente, no es por nosotros querer hacer esa pregunta, sino ¿por qué? Porque la albúmina es una proteína que pierde diariamente nuestro cuerpo. Cuando vamos a puncionar el líquido y sacamos líquido acítico, ¿qué estamos perdiendo? Proteína y albúmina. Estamos perdiendo la albúmina, que es una proteína masiva en nuestro cuerpo. Entonces, por eso nosotros preguntamos cuánto quieren que nosotros le drenemos. Cuando nos dicen más de 5.000, drenémosle todo y el paciente tiene entre 8.000, 10.000, nosotros decimos, confirmen con el médico. ¿Por qué? Porque hay que reponer albúmina. Hay que reponer. Cuando nos dicen no, solo drenen 5.000, entonces pues se drena 5.000. ¿Por qué? Porque el paciente con esta pérdida de proteína puede hacer una descompensación. Entonces, por eso cabe afianzar que es importante que cuando drenamos más de 5.000, cuando el drenaje abordado de líquido acítico es mayor de 5.000, hay que reponer albúmina y es de 6 a 8 gramos decilitro lo que tenemos que reponer. Contraindicaciones para realizar este procedimiento: una sobreanticoagulación, como lo decíamos anteriormente, unos tiempos prolongados, que un INR sea mayor que 3, un nivel plaquetario menor de 50, un paciente encefalopático, un paciente que no se va a dejar hacer el procedimiento, que va a ser más complicado al sitio de puncionar, podemos lesionar algún órgano, o lesiones traumáticas por múltiples punciones en la pared abdominal. Las lesiones traumáticas por múltiples punciones es porque los pacientes que ya son las enfermedades, ya son de larga data, como la cirrosis hepática, el hepatocarcinoma, ya son pacientes que por lo general están presentando ascitis, que están haciendo retención de líquido en la cavidad abdominal. Entonces hay que mirar y no provocar una lesión traumática por las múltiples lesiones. Como decíamos anteriormente, es que los pacientes del ICAL, como son pacientes ya con patologías claras, por lo general a veces nos llegan en la semana 2 pacientes para realizar un paciente en la semana para realizar lunes o jueves, lunes o viernes, martes o viernes, para realizarle 2 veces este procedimiento. Entonces tenemos que evitar lesiones traumáticas y ahí usamos el catéter Centesi 5x15. En los cuidados de enfermería pre y post encontramos en el pre cuando ingresa al procedimiento encontramos vigilancia de signos vitales, confirmamos la cantidad drenada y reposición de albúmina, toma de muestras, verificación de si las muestras son en tubos estériles o son en botellas. Realizamos un seguimiento como post, realizamos seguimientos a las 24 horas, a las 72 horas y a los 7 días de la semana en nuestra base de datos, que ha registrado que nosotros realizamos. Si el paciente está hospitalizado, nosotros subimos a ver al paciente. Si el paciente le dieron salida, le realizamos llamadas para hacerles un seguimiento. ¿Qué visualizamos cuando nosotros les hacemos un seguimiento virtual o un seguimiento presencial? Que no esté sangrando, que no esté presentando hematomas, que no tenga rubor, que el sitio de punción se encuentre en óptimas condiciones. Y dándole culminación al tema que estamos viendo, una atención centrada en las necesidades del paciente, es que en la fundación sentimos las necesidades de los pacientes y nuestra atención está centrada en las necesidades tanto del paciente y de la familia, brindando siempre una seguridad humanizada, una seguridad y un servicio humanizado en todos los procedimientos prestados en el área de radiología. Muchas gracias